Diálogo, conversación, preguntar, discutir y conectar con el otro. Soy Julio Gaeta y te doy la bienvenida al podcast Fábrica de Ciudad. En este espacio sumaremos entrevistas, charlas y conferencias en torno a las ciudades, el territorio y el paisaje. Un conjunto de diversas voces que construyen fábrica de pensamiento y reflexión sobre la arquitectura. Te invito a que seas parte de esta fábrica y síguenos para estar al tanto de los nuevos capítulos. En esta ocasión, les compartimos la charla entre Julio Gaeta y el arquitecto y paisajista mexicano Hugo Sánchez. Esta conversación se llevó a cabo durante nuestro ciclo 12 de conferencias en línea Viernes de Fábrica. A partir de algunos de sus proyectos, Hugo Sánchez reflexiona sobre los diversos elementos que considera clave al enfrentar cada obra y sobre la relación profunda que existe entre arquitectura y paisaje. Te invitamos a seguir este canal de podcast y también visitar nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más conversaciones con voces destacadas de la arquitectura internacional. Este es Hugo Sánchez. Hugo Sánchez es arquitecto, con él compartí proyectos, hemos colaborado en proyectos juntos. Es arquitecto y arquitecto paisajista, con maestría en Barcelona y con una práctica increíble. Y compartí también la plataforma de docencia en la náhuatl hace un montón de años. Y tengo el mejor de los recuerdos como ese profesor, ese arquitecto que se expresa muy bien hablando, pero se expresa muchísimo mejor dibujando. Es de esos colegas que uno los ve dibujar y uno como que le empiezan a doler las manos y dice, no, yo ya no dibujo más. Cuando falte Hugo, si falta alguna clase, que no falta ninguna, pues ahí dibujo. Y entonces he tenido los semestres con menos dibujos cuando Hugo estaba al lado mío porque inhibía la calidad con la que dibujaba. Y ese es Hugo Sánchez, con unas obras increíbles, con unos proyectos, con una sensibilidad sobre la arquitectura, ese equilibrio que hay que tener entre arquitectura y naturaleza, ¿no? Que muchas veces estamos debatiendo, ¿es la arquitectura que tiene que prevalecer o es la naturaleza o tiene que haber una dosis 70-30, 60-40, 50-50? Bueno, Hugo yo creo que es de los que quizás dice que hay que darle más a la naturaleza, más al paisaje, más al landscape y menos a la arquitectura, y que sea la arquitectura que se descubra a través de esos recorridos paisajísticos. Que lo he hablado con arquitectos y los arquitectos puros, que no se meten tanto en paisaje y meten el paisaje después como elemento adicional y todo, y no que lo integran desde el principio como nosotros. Y entonces me gustaría saber tu respuesta concreta. Así que es una pregunta capaz que demasiado excesivamente concreta, pero me gustaría saber cuál es tu ecuación porcentual entre esas dos diosas que son arquitectura y paisaje. Pero bueno, esa es mi lectura. Vamos a ver qué dice Hugo. Hugo, súper bienvenido a Fábrica de Ciudad. Te recibo con un súper abrazo. Sabes que te quiero, te admiro, te respeto muchísimo. Así que súper bienvenido. Buenísimo, mil gracias, Julio. Sabes que todo ese sentimiento es mutuo. Yo creo que esto ha sido un trabajo de labor, sin duda, de equipo. Nos tocó la fortuna de colaborar con un montón de amigos y arquitectos, y todos ellos se hacen esa misma pregunta que tienes tú. Y eso es más que suficiente. Como bien comentas, cuando yo empezaba la carrera en el 91, casi no se hablaba de paisaje. En la escuela definitivamente no se hablaba de paisaje, y creo que estas generaciones que estudiamos en el 91 y que fuimos creciendo, conociendo a obra como tan potente como la de Alberto, que realza tanto el tema de la relación de la naturaleza, de la potencia del contexto, nos fue sensibilizando a más de uno en esto. Y creo que en la colaboración con los arquitectos, diagonal amigos, estas discusiones nos han
ha dejado claro que en esta ecuación que llamas de arquitectura versus paisaje, se va moviendo. Habrá casos en donde la arquitectura insertada en la ciudad necesita urgentemente paisaje, y habrá otras en cuando la arquitectura se emplaza en medio de un bosque, pues lo que hay que hacer es regresar el bosque. Y en ese sentido, creo que nuestro trabajo pendula entre siempre conservar una relación sana con la naturaleza, una relación tensa con la naturaleza, que hace que la arquitectura difumine los límites entre el adentro y el afuera. Tenemos el mejor de los climas para ello: el pórtico, el patio, la pérgola. Todo eso son elementos que en nuestra ciudad y en general en nuestro país hablan de ese difuminar, de ese espacio intermedio entre el interior y el exterior, que es en el que nos encanta jugar a nosotros, que la casa sea paisaje y que el paisaje sea la casa. Excelente. Buenísima respuesta. Entonces, digo, para remarcar nada más, es una ecuación que va cambiando, obviamente no hay una fórmula, va cambiando según el lugar donde estamos, ¿no? Incluso hay que tener en cuenta aquello que también alguna vez discutí con algún colega, que una vez que está la arquitectura y el paisaje, pues la arquitectura no va creciendo, ¿no? Pero el paisaje sí. Entonces llega un momento que el paisaje puede devorar 100% y quizás sí, es un devore, valga el término, que es válido, y hay otras veces que hay que controlar un poco ese paisaje porque incluso puede llegar a afectar a condiciones de iluminación, ventilación cruzada, etcétera, ¿no? Entonces está bueno como que arrancar con esta variable para todo estos quizás este auditorio que mayoritariamente es más joven y es algo que en mis clases siempre lo tenemos también como. Pero me gusta muchísimo escuchar tu respuesta, ¿no? Pero buenísimo, lo vamos ahora a ilustrar con tu super charla. Adelante, Hugo. Pues creo que un poco a tu pregunta, Julio, como me gustaría estructurar la plática del día de hoy, tiene mucho que ver con todos estos elementos que se vuelven importantes para nosotros, que son estas cualidades que nos interesan muchísimo cuestionar cuando somos invitados a echar a andar un paisaje, a echar un paisaje. Temas como el accidente, el tiempo, la diversidad, el ecotono, la geometría y la geografía, la sección y las contradicciones, son todos ellos temas que para nosotros nos parece que siempre se han discutido en el paisaje, pero que con el tiempo han ido cambiando los paradigmas y hablan del tipo del paisaje con el que habitamos hoy, el tipo de paisaje que somos hoy día. Para hablar acerca del accidente, me parece que el mejor ejemplo que tenemos es sin duda las pinturas de Nicolás Moreno, este trabajo asombroso. Seleccioné tres de las pinturas que más me llaman la atención, que tienen que ver casi siempre con el accidente. Esta escena de un pedregal en donde se ve que ya pasó una capa de lava que arrasa con todo lo vivo, con esta superficie viva, y después poco a poco en el tiempo regresa la vegetación, irán apareciendo poco a poco las gramíneas, después aparecerán unas suculentas, rupícolas, y poco a poco el paisaje empieza a encontrar el camino de regreso. O esta otra imagen en donde se ve que los procesos de agricultura en el campo mexicano pasan por la roza, por la quema, y entonces los árboles que están aledaños a la zona de cultivo quedan también parcialmente afectados o impactados, y entonces los árboles empiezan una vez más, pasada la perturbación,
a retomar su vida. Juan José Arreola les llama las antenas de la tierra. Me encanta la manera en la que escoge Nicolás Moreno estos árboles extremadamente dramáticos, expresivos, como este otro, en donde aquí parece que hubo una perturbación, probablemente un incendio, probablemente una deforestación. Aquí se puede ver el ancho original del bosque, de estos troncos, los chupones, cómo fueron cortados o fueron incendiados, y regresó el bosque. Una vez más, parece que Nicolás Moreno nos cuenta en estas imágenes cómo después de la perturbación el paisaje regresa. Y eso, para mí, una manera de leerlo es un paisaje que después del accidente regresa, es un paisaje vivo. Pero no solamente es un paisaje vivo, es un paisaje con voluntad de vivir. Y me parece que eso es bellísimo. Mariana Jampolsky también, gran parte de su trabajo lo dedicó a buscar estos personajes bellísimos que también hablan de la libertad con la que han crecido, de la majestuosidad de estos seres que sin duda al dejarlos crecer en libertad, en este caso tiene toda la pinta de ser un zompante, un colorín. Te expresan, te expresan vida, te expresan sin duda lo auténtico y lo único que puede llegar a ser un árbol. Y este tipo de accidentes, que desde luego son accidentes felices, los tomamos mucho en cuenta en este proyecto en San Miguel de Allende con el equipo de Manuel Cervantes. Aparecía un mezquite espectacular. Nuestro trabajo sin duda tenía que tomar en cuenta este mezquite y recrear una comunidad a partir a partir del mezquite, o en esta otra, en un proyecto en la zona de Polanco para la oficina de Derek. Dealer de plantas encontró esta brugmancia bellísima, increíble, traerla, apreciarla, pero no encontrarla como un árbol insertado en la ciudad, sino como un trozo un paisaje, una comunidad. Y entonces la piedra, la topografía, los agaves, las herbáceas, los cubresuelos lo acompañan. Nos gusta entender o nos gusta tratar de entender el paisaje como estas comunidades que están compuestas de seres vivos. Algo que entonces que se vuelve súper importante en la definición del tipo de árbol con el que vamos a trabajar es estar seguros de que no vamos a hablar de árboles estandarizados, árboles que en algunos viveros lo consideran como algo positivo, tener un tallo perfectamente recto a los 2 metros de altura, empezar las bifurcaciones. Más bien nos gustan estos viveros con los cuales trabajamos en diferentes partes del país, que dejan que el árbol crezca de una manera natural, dejan que el árbol crezca con sus accidentes, y entonces son árboles que se bifurcan en el metro, que tienen ciertas inclinaciones. Incluso nos gusta pensar que los taludes también nos pueden ayudar a que la pequeña inclinación haga esa referencia a la interacción que tiene con la gente, la escala, y una vez más el tema de la estratificación, los herbáceos, los arbustos, los cubresuelos, y la consideración de la topografía como parte integral del paisaje. Como comentaba hace un momento, pensar que los árboles no son individuos. Stefano Musso creo que habla de una manera muy clara y muy bella de cómo el arbolado no trata de ser individuos, bien cifra su vida en ser una comunidad, en entenderse como comunidad. Y entonces buscamos que los árboles cohabiten entre ellos, pensar en temas como la escala
se compone a partir de árboles que crecen rápido, árboles que crecen lento, árboles que crecerán muy altos y árboles que se mantendrán bajos, o las palmas en zonas en donde tenemos acceso a este tipo de vegetación en el trópico o en el desierto. Para nosotros, que un paisaje se mueva con el tiempo es fundamental. Entender que el paisaje es tiempo, que el paisaje es tiempo construido, es una necesidad, y parece que es algo que hoy día nuestra realidad, la gente con la que orgullosamente trabajamos, todos ellos están en ese entendido. Creo que esta imagen de Juan Rulfo habla por sí solo. Juan Rulfo, aparte de tener una habilidad extraordinaria para describir con las palabras el paisaje mexicano, también tiene un ojo increíble. Sus fotografías son espectaculares. Creo que tanto su fotografía como sus textos tienen esa capacidad de explicarnos que el paisaje es tiempo. Yo creo que eso es algo que sin duda buscamos en nuestros jardines, en nuestras intervenciones. Si juntamos el tiempo y el accidente, tenemos a Dr. Atl. ¿Quién mejor para explicarnos el drama del accidente, el drama del paisaje, el drama de cómo el paisaje no está nunca terminado? El paisaje siempre está en movimiento, el paisaje se está construyendo continuamente. Y esos dos aspectos del tiempo que nos interesan muchísimo. Por un lado, el tiempo lineal en nuestros jardines, y por otro lado, el tiempo circular. El tiempo circular es este tiempo de la respiración, el día y la noche, las estaciones, este eterno retorno de los jardines que vas experimentando una y otra vez. Y esto se ilustra bellamente con las lamiáceas, con la vegetación. Tiene floraciones, las floraciones que van apareciendo año con año. Algunas aparecen 2 veces al año, algunas son permanentes a lo largo del año, otras te brindan aroma durante la noche, y todas ellas te están dando fe de los ciclos de la respiración del paisaje. Esta vegetación no solo, desde luego, lo utilizamos para apreciar el tiempo, es parte de los procesos naturales, y creo que algo que nos interesa muchísimo es cómo atraen a las aves, cómo atraen a los insectos, y este paisaje se vuelve un paisaje vivo, y es un paisaje que no está hecho solo para el ser humano, sino que está hecho para las plantas, para las aves, los insectos y para el ser humano. Si el tiempo lineal es envejecer y el tiempo cíclico es respirar, hay una cualidad de la que Nietzsche habla, que es la capacidad plástica. La capacidad plástica habla de esta propiedad que tienen los materiales de recibir el tiempo y permitir que el tiempo las cambie a ellas. Para mí eso es como que el material aprenda, que el aprendizaje que el material tendrá en el tiempo. La piedra me parece que es, en el caso del paisaje, quien mejor ilustra la capacidad plástica, que el tiempo digiera la materia y se convierta en paisaje. Es por esto que en nuestros jardines siempre buscamos que los pavimentos hablen de esa plasticidad, sobre todo que estamos en una franja neovolcánica en donde nuestro material es el recinto, las piedras ígneas, las piedras brasas, las canteras. Todos estos son materiales porosos que tienen una plasticidad altísima. Aquí un poco una cronología de cómo, si el pavimento es permeable y no está sellado, no está enmicado, no se le niega la posibilidad de envejecer. Poco a poco irán teniendo estas germinaciones que en el tiempo irán difuminando qué es paisaje y qué es arquitectura. Esperamos que esto elimine esta dualidad, y que no nos centremos en la dicotomía de qué es arquitectura y qué es paisaje, sino más bien cómo hacer que la arquitectura y el paisaje se tensen y hagan un tercer elemento, que es
que es esta pieza en donde confluyen. La geometría y la geografía es algo que también creo que responde parcialmente a algo de lo que comentaba Julio. Hay veces que en el paisaje tenemos que trabajar con materiales inertes y hay veces que tenemos que trabajar con materiales vivos. Cuando trabajamos con materiales vivos, la regla es que le damos indicaciones, le damos invitaciones, le invitamos a trabajar de cierto modo, a plantarse aquí, a moverse para acá. En cambio, con los materiales inertes, creemos que las indicaciones deben de ser mucho más claras y entonces los planos hablan de geometría, son cartesianos, deben de entender deben de entender y racionar la relación con la topografía, con las elevaciones, etcétera. Este es un proyecto que hicimos también con Manuel Cervantes en el Estado de México y la idea era producir para una comunidad un hito. Este ícono estaba en medio de una zona de bosque perturbado, pero también llevaba la misión o la necesidad de extraer suelo para hacer movimiento de tierras en otras áreas de la misma comunidad. Es un espacio súper privilegiado que tiene un montón de agua y que claro, está en medio de dos escurrimientos, el escurrimiento alto y el escurrimiento bajo. La idea es entonces invitar a que la gente que lo conozca, que lo habite, funcione como un ágora, pero que también la haga entender la microtopografía, entender que un río va más abajo, un río va más arriba, y esto está orientado oriente-poniente y norte para tratar de explicarlos o relacionarlos con los fenómenos atmosféricos. Aquí se puede ver la sección. La idea es un poco captar el agua, traer un hilo de agua muy pequeño que no afecte el caudal ecológico, es decir, traer un poco de agua, llevarla para acá, regresarla acá, y estos dos ríos más adelante, estos dos escurrimientos confluyen y se vuelve uno solo. Sin afectar el caudal ecológico, invitamos el agua a acercarse, a pasearse por aquí y a que la gente la escuche. Cuando tú caminas por esta parte, toda esta pieza se vuelve como una olla de captación pluvial, la regresa al escurrimiento y se convierte solamente en una especie de homenaje al agua. Si tuviera que cerrar esta plática con una recomendación, nos haría a nuestra oficina la recomendación de disfrutar todas estas contradicciones que mencioné durante la plática. No pelearnos con lo local y lo global, más bien disfrutar y reconocer en la otredad cuando algo tiene que ser global, cuando algo tiene que ser local y cuando tienen que cohabitar. No pelearnos o no dejar no dejar de tener en nuestro paisaje los elementos que cambian, que son los que te permiten entender los elementos que permanecen, no dejar por ser sustentables de ser sensuales, no dejar de lado la poesía sin la ciencia, el drama del individuo, el procurar la privacidad del patio sin dejar de lado la comedia de la humanidad o la gran escala de la ciudad, que esto es finalmente una respiración, inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. En palabras de geógrafo espectacular que tuve la oportunidad de conocer en Barcelona, Martí Boada, mostraba esta imagen para explicarnos que dibujamos el paisaje y el paisaje nos dibuja. Es esta respiración de la que hablo. A veces estamos nosotros interviniendo el paisaje, a veces el paisaje está interviniendo en nosotros. Creo que eso no habla de otra cosa más que nosotros somos paisaje, y eso es algo que intentamos hacer o intentamos no olvidar en esta oficina. Mi primera reflexión es que en esta especie de decálogo de 7 puntos que planteas, del accidente, el tiempo, la diversidad, el ecotono, geometría y geografía, sección y contradicciones, de estas discusiones que salen como derivadas de estos 7 puntos que surgen justamente estos conflictos de individuo versus diversidad, de tantas cosas que hoy se plantean justamente en la filosofía clásica y contemporánea, y de una cierta ética del cómo actuar, ¿no? Pero no solo del cómo actuar en paisaje, del cómo actuar en la vida, ¿no? De todos estos temas que hoy tienen también una vigencia
total con los nuevos poderes políticos, los nuevos cambios que hay y todo, ¿no? Entonces, yo creo que si hubieras cambiado todas las ilustraciones, si hubieras puesto individuos no de la naturaleza, no del verde, perdón, no del paisaje, sino individuos sociales, actores sociales, y pusieras todo esto estos mismos puntos, creo que tendrías una vigencia y una fuerza igual o hasta, en fin, como muy... o sea, yo lo iba transportando a otros temas y se me hacía súper rico, ¿no? El hacer ese paralelismo, ¿no? Quizás en otra charla podríamos jugar a eso, ¿no? Decir, bueno, el paisaje se da esto, pero en la vida de las personas y del conflicto entre estos y estos, o sea, la famosa parábola del pobre ahuehuete en Avenida Reforma es tremenda, de verdad es tremenda, es de un cuento de una tristeza y de una soledad absoluta, ¿no? De un gigante metido ahí sin poder interactuar. Y en aquella otra creencia que hay, que los árboles efectivamente se comunican, ¿no? Es decir, pobre señor, este ahuehuete, increíble también la narrativa que hay, la contranarrativa que hay de esta otra, que defiende que eso es el símbolo y cha, 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 ¿no? Entonces, wow, cuánto para construir narrativas, escrituras. Podría salir un libro de esta hermosa charla que nos regalaste, Hugo. De verdad, me quedo encantado, aparte de todos los casos proyectuales que nos has mostrado y de ese dibujo que era lo que, con lo que disparaba, mi comentario que disparaba y que te destacaba tremendamente de esto, ¿no? Entonces, de verdad, gracias por esta profunda reflexión. A mí algo que me marcó sin duda cuando fui a estudiar paisaje fue que en el momento en que llegamos nadie nos dijo el paisaje es esto, el paisaje se debe entender así, simplemente asumieron que como habitantes de este planeta, plantas, aves y nosotros, tenemos que entendernos paisaje. Y entonces mi trabajo fue como un poco como lo que comentas, como lo describes, desde mi formación de arquitecto, entender el paisaje. Primero hice ese ejercicio y ahora un poco se convierte al revés y creo que todas estas personas, Stefano Mancuso, Colin Touch, Akira Miyawaki, todos ellos cuando hablan de la naturaleza, lo que buscan es tratar de acentuar el hecho de que ya no vivimos en estos tiempos antropocéntricos, en donde el ser humano es el centro de nuestro planeta. Stefano Mancuso lo explica de una manera espectacular. No somos ni la décima parte de de quien habita este planeta. Son las plantas realmente quienes son mayoría, quienes llevan mayoría. Y todo esto me parece que habla de la temperatura de los tiempos y eso es algo eh, que, que yo aprecio muchísimo. Como bien dices, Byung-Chul Han también habla mucho de esto, las palabras de Nietzsche incluso se vuelven atemporales y todo esto creo que nos permite desde otra luz entender el paisaje. Se acabaron los tiempos del ENOT, ya nadie quiere decirle a la planta exactamente qué hacer. Más bien estamos tratando de entender a la vegetación, tratamos de entender a la naturaleza y tratamos de entendernos como naturaleza. Y eso creo que es bellísimo, darse cuenta que, como te decía al principio, todos los arquitectos con los que colaboramos y que apreciamos muchísimo su trabajo, nos hablan de eso, hablan de su preocupación del entendimiento del paisaje y luchan por el presupuesto del paisaje que todos sabemos llega al final y llega golpeado. Tremendo, sí. Y todos ellos creo que lo tienen asumidísimo, todos ellos lo tienen claro como una misión y eso se agradece profundamente. Gracias a vos, Hugo. Por eso
De verdad te agradezco esta charla preparada, pensada para estudiantes. Te sale, aparte del paisajista, del arquitecto que eres, te sale el profesor muy didáctica en este decálogo de 7 puntos. Así que te agradezco muchísimo el haber estado. Insisto, de esto que no le insistimos tanto a esa postura ética, ¿no? Hay algo de una dimensión ética en toda tu charla que me parece que es para subrayarla, ¿no? Y destacarla, ¿no? De que el buen diseño no trae solo la condición estética, la condición de satisfacer a un cliente, la condición eh, sustentable, nada más, sino que trae una condición ética que es un anillo superior, ¿verdad? Que tiene en sí todas estas, lo sustentable, por supuesto, y la estética y todo, ¿no? Entonces, eso es, creo que, muy para subrayar, muy para que quede en los y las diseñadoras que estamos presentes en esta charla. Creo que está muy claro en tu postura, en tu práctica y en tu teoría, ¿no? ¿Ok? Buenísimo, muchas gracias. Hugo, gracias mil. Nos estamos Gracias viendo. a ti, gracias a todos por estar. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Te recordamos visitar nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte todos los contenidos que tenemos disponibles de la mano de arquitectas y arquitectos nacionales e internacionales.